Así con la selva misionera y el arroyo Yabotí. Allá abajo, con la selva misionera de fondo, les quiero contar una historia que me contaron acá en la provincia de Misiones, que en realidad no trascendió a ciencia cierta la localidad donde se desarrolló. Pero se trata de la historia de la Dama de Rojo. Ahí se lo cuento. En el cementerio de una localidad de Misiones cuyo nombre no trascendió, o por lo menos quien me la contó a mí no recordaba en cuál cementerio se había desarrollado esta historia, estaba un albañil trabajando, haciendo tareas de mantenimiento que habitualmente hacía dentro del camposanto. De pronto, por uno de los pasillos del cementerio, venía un señor acompañado por una dama de elegante vestido rojo. Le llamó la atención que estuvieran tan bien vestidos en el cementerio, pero no lo vio como algo raro. Le dijo a su empleado, el albañil, el trabajador, dice, mira, sigamos trabajando que seguramente esta gente nos está buscando a nosotros para encargarnos algún trabajo. Y en realidad, el hombre se detuvo en una tumba, al lado de donde ellos estaban trabajando. Se pusieron a charlar con el hombre y entonces el albañil le dijo, ¿y la mujer? ¿Y la mujer que lo estaba acompañando? Y el hombre le dijo, no, yo al cementerio vine completamente solo, imagínese la escena. El albañil juraría que había visto a la dama de elegante vestido rojo acompañando al señor por los pasillos del cementerio. Dejó que el hombre dejara flores en la tumba, la limpió un poco con una servilleta de papel que tenía en su mano, le cambió el agua a los jarrones y se fue del lugar. El albañil, sorprendido por lo que había visto, porque él aseguraría que había visto una dama acompañando al caballero, no aguantó la tentación. Se asomó y miró la tumba. Cuando leyó la lápida, no pudo creer lo que estaba viendo. Hacía exactamente 2 años que había... Cuando el hombre se alejó del lugar, se alejó de la tumba, el albañil no pudo contener su curiosidad y decidió asomarse a la tumba. Y cuando se asoma a la tumba, no pudo creer lo que veía. Algo que no se borrará jamás de su mente.
Ese día, hacía exactamente 2 años que había fallecido ella, la mujer que estaba sepultada en ese lugar. Y adivinen qué, en la foto que estaba pegada a la lápida, estaba vestida con el elegante vestido rojo con el cual él la había visto hacía pocos minutos. ¿Será verdad o será solamente una historia que se cuenta de pueblo en pueblo aquí en la provincia de Misiones? ¿Vos crees en este tipo de apariciones? Te leo en los comentarios y nos vemos en unos días con un video nuevo. Chau, chau. Muchos creen que porque recopilo historias y cuento historias soy historiador. Nada que ver. Muchos creen que porque trabajé mucho en medios de comunicación soy periodista, pero tampoco. Nada que ver. La profesión en la cual yo tengo 2 títulos. Uno de ellos es técnico en electrónica y otro es diseñador de páginas web. Tengo mucha nostalgia por la carrera de técnico en electrónica y allí tal vez nació mi pasión por los medios de comunicación. Mientras veía cómo pasaba la electricidad por un transistor o por una válvula, mira qué cosas antiguas, no existen más estas cosas, fui aprendiendo lo que había detrás de los medios de comunicación, pero nunca voy a olvidar mi primera clase de electrónica. Creo que fue mi segundo día en la escuela secundaria. Fuimos al taller de electrónica, todos vestidos de mameluco. Ese era el uniforme para ir al taller. Fuimos de mameluco, nos sentamos en las banquetas de trabajo que había allí. Y el profesor nos empezó a dictar una clase que para mí era muy interesante porque era todo nuevo. Era el mundo de la secundaria. Y esa clase, el profesor nos dictó, el profesor Pastor se llamaba, la historia de la electrónica. Y arrancó desde Edison para adelante y iba avanzando rápido. La clase de electrónica duraba 4 horas de reloj, 5 horas cátedra, o sea, era una clase larga. Y en uno de los puntos que yo siempre recuerdo es: la radio nunca muere. ¿Y por qué lo recuerdo tanto? Porque esa primera clase de electrónica tomamos un apunte y después, en esa misma jornada, al final de la tarde, teníamos en el internado del colegio aula de estudio obligatorio. ¿Qué íbamos a estudiar? Lo único que teníamos en el apunte. La mayoría de las materias habían sido qué elementos había que llevar, cómo se iban a desarrollar las clases. Y de la única clase que teníamos mucho contenido era de esa clase, la historia de la electrónica, que nos había dado el profesor Pastor. Y en uno de los puntos hablaba de que la radio nunca muere. Se había dicho en esa clase que se creía cuando llegó la televisión que era un mueble muy parecido al de la radio, un cajón de madera con una diferencia. En la radio era una persona que hablaba, una voz que se escuchaba, y la televisión tenía imagen. Y todos decían que la radio allí se iba a morir, pero la radio no se murió. Apareció al poquito tiempo el transistor, las radios se hicieron más pequeñas y la gente la empezó a llevar a todos lados, a la cancha de fútbol, a las pistas de automovilismo. La radio se colocó dentro de los autos y la gente la empezó a llevar de viaje. Y por eso tal vez la radio nunca fue muriendo. Y hoy la gente puede elegir entre diferentes y cientos de formas diferentes de comunicación, y por ahí mucha gente todavía en su horario de trabajo sigue eligiendo la radio. Cuando llegó internet, la gente se empezó a informar de otra manera. Todos creían que la radio se moría.
Y hoy, si bien la radio por ahí tiene un poquito menos de audiencia que antes, la radio no se muere. La radio sigue viva y apareció un nuevo formato que se llama streaming, que si vos te pones a verlo, si bien el streaming en la mayoría de los casos tiene imagen, es acompañado por una imagen, pero en definitiva es radio. Y apareció el podcast, que llega a través de diferentes plataformas y que es un formato nuevo, pero si te pones a escucharlo, en definitiva es radio. Entonces, aquella clase que por allá por el año 84 me dio el profesor Pastor, sigue teniendo razón. A pesar de todo, a pesar de los cambios de la tecnología, la radio nunca muere. Y ojalá nunca muera, porque es una de las cosas que me apasiona. Si bien estoy prácticamente, en el momento que estoy grabando este video, alejado de la radio, simplemente hago algunos reemplazos y hago un trabajo una vez por día muy cortito sobre contar historias del pasado, pero muy poquito. O sea, estoy alejado de lo que es el entorno y el ritmo propio que tiene la radio. Pero ojalá es una fuente de trabajo de mucha gente. Algunas personas lo ven como complicado que la radio nunca muera, pero yo creo que la radio va a seguir teniendo futuro y se va a reinventar. Y tal vez detrás del podcast y del streaming venga algún formato nuevo para que, como decía aquella primera clase de electrónica, la radio nunca muere. Bien, amigos enamorados de la ruta, hasta aquí llegamos con un video más de nuestro canal. Desde el Parque Moconá, provincia de Misiones, República Argentina. Si nos quieren seguir en las redes sociales, en Instagram o en Facebook, estamos como Enamorate de la Ruta. Si se suscriben al canal de YouTube, le va a aparecer en su celular o en su televisor las novedades cuando tenemos estrenos de algún video. Nos vemos en unos días con un video nuevo. Chau, chau.